¿verdad? Unas gallinas que son buenas para pelear o algo, ¿verdad? Pero uno protege su casa. Cuando sale, no digamos. Y más aún, si el que sale es uno y deja a los hijos, ¿verdad? Uno extrema medidas. Y es precisamente, hoy le quiero hablar de los porteros como aquellos encargados de la puerta. Es decir, los que deciden que entra y que sale de la casa. Ahora bien, fíjese que yo justo hoy pasó algo en la casa que me sirve para la enseñanza. Porque cualquiera podría decir que este tema es solo para el papá o solo para la mamá, pero no necesariamente. Hoy ya estábamos nosotros dejando la llave de la casa puesta en la puerta, ¿verdad? Pero fue uno de nuestros hijos. O sea que prácticamente en la casa todos actuamos de porteros, de los que cuidan la puerta. Es decir, un error, ya sea en los padres o en los hijos, puede dejar entrar algo a la casa o hacer que salga algo de la casa. Nosotros tenemos que prestar mucha atención, hermanos, a lo que hacemos cada uno en la casa. Fíjese pues, ya habiéndole puesto habiendo hecho esta introducción, déjeme mostrarle este texto. Hechos capítulo 16, versículos del 31 al 34. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Entonces, aquí estamos hablando del carcelero de Filipo. Este se encontró con Pablo y Silas en la cárcel, o sea, él el que cuidaba la cárcel. Y usted se recordará que mientras Pablo y Silas estaban cantando, hubo un terremoto. Y hermano, dice que hubo un momento que este hombre se iba a quitar la vida. Y entonces, creo que ese es el pasaje donde Pablo, Pablo le dice: no te quites la vida, todavía estamos bien nosotros acá. Gracias, hermano. El punto es que este hombre dice que los llevó a su casa, a Pablo y a Silas. Pero si usted lo analiza, algo tuvo que haber pasado en el carcelero de Filipo para que lo llevara a su casa. Porque, hermano, uno no lleva a su casa a cualquier persona. Mire pues, ¿se recuerda a quién le abrió la puerta Zaqueo para que entrara a su casa? A Jesús. Y cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, sucedieron milagros, hermano. ¿Se recuerda a quién le abrió la puerta de su casa Rebeca? A Eliezer, figura del Espíritu Santo. Y como consecuencia de eso, ella se termina casando con Isaac. Entonces, hermano, uno puede abrir la puerta a cosas buenas, pero también a cosas malas. Ahora, la pregunta aquí es: ¿por qué el carcelero de Filipo le abre la puerta a Pablo y a Silas? Porque él había sido impactado en su corazón. Él había conocido el evangelio, él había sido salvo y él quería que la salvación entrara a su casa. Entonces lo lleva Pablo y Silas a la casa y toda la casa se convierte. Es decir, hay un impacto en la casa del carcelero de Filipo porque él había sido impactado primero. Entonces él abrió la puerta. Pero esto es del lado positivo. ¿Y qué hay de aquellos que a veces, no sé si decir, abren o abrimos la puerta, pero no necesariamente a cosas buenas? La pregunta es, hoy no vamos a responder a qué cosa se le abre la puerta, sino vamos a responder específicamente qué características tiene un portero que puede hacer que esté abriendo una puerta. No sé si me voy a entender. Es decir, de acuerdo a la condición del portero, del que está a cargo de la puerta de la casa, así va a ser la puerta que va a abrir. Porque, hermano, en lo espiritual
nosotros no vemos la puerta. En lo espiritual nosotros no vemos la llave, pero nosotros todos los días estamos en riesgo de abrir puertas. Y el problema es que si no vemos ni la puerta y no vemos la llave, ¿cómo vamos a saber si está abierta o está cerrada la puerta? Solo lo vamos a saber cuando veamos realmente el impacto de aquello negativo a lo cual le abrí la puerta. Entonces debemos analizar también, o antes de todo, las características de los que abrieron puertas en lo negativo. Y ya lo va a ver usted. Vamos a empezar hablando. Bueno, antes de eso, mire esta palabrita. Cuando dice que él, el carcelero, se los llevó a su casa, esa palabrita es la palabra anago y significa guiar, conducir y adoptar algo. Entonces lo que el carcelero está haciendo está guiando a aquellos personajes a su casa, los está conduciendo, los está adoptando como parte de su familia. Fíjense que acá en México hay un dicho muy bonito que a mí como me gusta. Por ejemplo, yo que nací en Guatemala no tenemos ese dicho. No todos lo tienen, pero los que lo tienen se oye bien bonito. Claro que es un decir nada más, ¿verdad? Que le dicen a uno, mire su casa, le dicen, pero no le están hablando de la casa de uno, sino de la de ellos. Sí, usted no sé si lo usa o lo ha escuchado, pero a mí me dan ganas de preguntar a la persona como me lo dice ¿y por qué si es mi casa, por qué está usted ahí, verdad? Pero es un decir que le da a uno la sensación de ser bienvenido. Pero ¿no será que en lo espiritual también a veces le damos la bienvenida a cosas que nosotros no deberíamos tener ahí? Amén. Por ejemplo, en estas épocas, mucha gente no sabe a qué le da ingreso a su casa. Y no estoy hablando solo de diciembre, desde noviembre. Por ejemplo, noviembre se empieza con una festividad que es tradicional mexicana. Pero hermanos, se abren unas puertas tremendas. Y alguien diría, pasó y no pasó nada, según ellos. Pero sí suceden cosas. Entonces, fíjese pues, yo quiero que vayamos a ver este primer caso. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos como o para esclavos suyos. Ahora veamos el 5. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Entonces note que había una puerta abierta ahí. Ella viene y después va y la cierra. Pero antes alguien la había abierto. ¿Quién? Su esposo. Y como la puerta estaba abierta, había llegado el acreedor y había tomado a los dos hijos. Dijo, yo me llevo a los hijos. Hermano, ¿no será que hay hogares de cristianos en donde el acreedor llegó y tiene tomados a los hijos? Y uno de papá pensando que son las decisiones de los hijos las que los tienen así, y no sabe uno si es una puerta que uno abrió. Y los hijos bien agarrados por el acreedor, como el acreedor es aquel que tiene un derecho por algo que nosotros le debemos. Amén. Es decir, uno se vuelve esclavo de aquel al que uno le debe. Ahora, usted dirá, entonces estamos hablando de lo económico. Sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, si usted, o yo pues, digo usted solo para poder conversar, pero si usted ofende a una persona y usted no le pide perdón a esa persona, usted sin darse cuenta, usted se vuelve un esclavo de esa persona. Porque hay una ley en lo espiritual que dice que cuando yo le debo algo a alguien, ese alguien se convierte en mi acreedor y tiene derecho sobre mí. Amén. ¿Usted se recuerda aquel pasaje en donde un hombre llega a orar y el Señor le dice, no te voy a escuchar porque antes de ti vino tu esposa y llenó de lágrimas el altar?
Pero no crea que llevaba una jícara así llena de lágrimas y las fue a echar al altar. Se fue a llorar porque él le había hecho algo. Entonces Dios le dijo a aquel hombre: yo no te voy a escuchar por lo que le hiciste a tu esposa. En otras palabras, cuando tú no le pediste disculpas a tu esposa por lo que habías hecho, generaste un derecho legal, y ese derecho en este momento lo tiene ella, y a ti no te voy a escuchar por eso. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no pedimos perdón y creemos, no, ya le va a pasar, sin darnos cuenta que estamos generando derechos legales? Y no necesariamente que nuestro cónyuge o alguno de nuestros hijos o alguno de nuestros padres va a llegar, ahí está, tengo el derecho. No, espiritualmente se genera un derecho y alguien puede reclamar ese derecho. No sé si me voy a entender. Pero aquí, hablando de deudas, aquel hombre, me imagino yo que era joven. ¿De qué edad se imagina estos dos niños usted? ¿Cómo? Claro. ¿Usted cree que se acaba de venir a que el acreedor se quiere llevar a mis dos hijos de 30 y 35 años de esclavos? No podría. Los hijos se le pararían enfrente y le dirían: ¿cómo así? Esas deudas son de mi papá, no de nosotros. Pero eran niñitos. O sea que los niñitos estaban todavía bajo la cobertura de su papá, y él fue el que abrió la puerta. Entonces tenemos que tener cuidado con las deudas. Yo no, mire, hay deudas que se pueden adquirir, pero depende de muchos factores. Mire, si quiere, vaya a revisar usted lo que dicen los economistas. Yo me recuerdo, la última vez que yo vi algo así, recuerdo que era que uno debería endeudarse no más del 30% de su salario. Por eso es que si usted, por ejemplo, gana 5,000 pesos y usted va al banco a que le den un préstamo, usted no le van a dar 5,000 de préstamo. Un banco le va a dar 2,000, bueno, va pues para que usted pague el equivalente al 30% de su salario. ¿Por qué? Porque económicamente ya no es viable que usted se endeude a más, porque lo demás no es suyo. Usted lo demás lo gasta en gas, en energía eléctrica, en no sé qué, ¿verdad? Entonces ellos asumen que el 30% es con lo que usted dispone. Por eso, hermano, es que si usted va con una persona que le da una gran cantidad de dinero en usura como préstamo, usted debería dudar de eso. ¿Por qué? Porque esa persona no está haciendo análisis financieros para ver si usted puede pagar o no. Él está de una vez diciendo: no me va a pagar y me voy a aprovechar. Y usted piensa, no usted pues, pero ya dije que estamos conversando, usted puede llegar a creer que lo están ayudando. Es más, mucha gente así cree. El no sé quién me ayudó, si le está cobrando, no le está ayudando. Por eso, hermano, el Señor se enoja con la usura. Y Él a nosotros los cristianos nos prohíbe eso, hermano. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero entonces, primera puerta que uno puede estar abriendo es por endeudarse. No te endeudes más de tu capacidad. Es más, por ejemplo, este mes de diciembre, tal vez no a todos, porque algunos tienen un salario mensual, ¿verdad? Pero a la mayoría le va mejor el mes de diciembre, ¿verdad?, que otros meses. Pues si no, no veríamos gente comprando en todos lados. Es cuando mejor les va. No tomes decisiones en este mes. Piensa en tu peor mes del año y en función de eso toma decisiones para endeudarte. ¿Sí me entiendes? Si ahorita tú ganaste, ¿qué te digo?, 50,000 pesos. No digas: se mete una deuda, porque como dijo el pastor, ¿verdad?, el 30% de 50,000 son, ¿qué?, 15,000. Entonces yo puedo pagar 15,000 y entonces te metes en una deuda. Miren todo lo que me dieron. Sí, pero tienes que considerar que en tu peor mes tal vez tú ganas 1,500. No te va a alcanzar y vas a estar ahí tronándote los dedos, ¿verdad? Bueno, entonces, tú ya sabes, ¿verdad? Si tú has venido a los servicios familiares, sabes de eso hemos hablado un montón. Claro que uno puede aconsejar, pero que lo escuchen a uno ya son otros 20 pesos. Si a mí un jovencito
hablemos, le dan una su beca. Y viene y me dice, pastor, yo me quiero comprar un iPhone. ¿Qué número va ahorita? 17. Ya, pues 17. Santo Dios, Dios mío, yo estoy como en el 9. Mire, el iPhone 17 cuesta como unos 30,000 pesos, ¿verdad? Más, santo Dios, imagínese. 30,000. ¿Y cuánto será una beca? ¿Alguien me puede decir? A un universitario, ¿cuánto le dan de beca? ¿A cada cuánto? ¿Cómo? 5,000 mensuales. Y va a comprar un iPhone de qué? De 40,000. Le podemos poner 40,000. De 40,000. ¿Cuántas mensualidades de la beca necesita? 8 mensualidades. Sin comerse ni un dulce en la tienda. ¿Sí? Y si nosotros analizamos el porqué de la beca, ¿será que la beca es para que se compre un iPhone? Es para que él pueda ir a estudiar. Y después va a andar, es que no puedo ir a estudiar porque es que el iPhone, no, hombre, no es culpa del iPhone, es que te metiste en una deuda que no podías pagar y ahora estás tronándote los dedos. Pero con 8 cámaras, ¿verdad? En el teléfono y no sabemos usar ni 5, ¿verdad? Pero entonces, si alguien me dice, pastor, mire, quiero sacar un crédito en, no sé, en qué lugar. La pregunta que yo te haría, ¿y qué vas a comprar? Un teléfono. ¿Para qué? ¿Para qué vas a meterte una deuda por un teléfono? No tiene lógica. Si lo tienes así en efectivo, págalo de ahí, cómpralo. No, es que es mucho, entonces tampoco te metas a la deuda. Amén. Está muy duro el tema, ¿verdad? No. Es que, hermano, de las deudas podríamos hablar, hombre. Yo les he contado que cuando el Señor me envía de pastor acá a Palenque, una de las cosas que Dios había hecho conmigo y con mi familia, pues en el pasado, es que nos había liberado de deudas, hermano. Gran parte de nuestro matrimonio, nosotros batallamos mucho, hermano, con pagar deudas, que pagar tarjeta, que pagar deudas, y siempre recibíamos el dinero y solo la alegría, ay, depositaron, y sentía como manos así que entraban a la cuenta, hermano, cuando sentía no había nada. Y entonces sufrimos mucho, pero un día el Señor ya nos dio libertad, ya no le debíamos a nadie. Y ya estando aquí, queríamos comprar un auto. ¿Te acordás? Y la verdad, hermanos, unos hermanos que amamos mucho nos ofrecieron, dijeron, mire, hermano, les prestamos nuestro nombre, porque a uno de extranjero no le dan crédito. Y yo feliz, hermano, yo dije, ay, qué bueno, voy a andar en auto, ¿verdad? Y recuerdo que con los hermanos íbamos a ir a ver autos el jueves en la tarde. Y el jueves en la mañana hubo estudio de pastores. Y ahí estaba yo, hermano, oyendo el estudio de pastores, que regularmente son los jueves, pero esta semana que pasó fue el martes. Y entonces ahí estaba oyendo el estudio de pastores y el apóstol no sé de qué estaba hablando, no sé de qué tema, y de repente paró y dice, si el Señor te liberó de deudas, pastor, ¿para qué te vas a endeudar? No te endeudes. Y dije, ¿qué se me hace que le fueron con el chisme al apóstol? ¿Verdad? Pero entonces yo dije, bueno. Entonces llamé a los hermanos y les digo, hermanos, muchas gracias, pero no voy a ir a ver el auto. Y los hermanos están listos porque, seguro, hermano, no, pero sí podemos. Y yo sí, pero yo no. Ya lloraba, hermano. Ya después usted sabe la historia, el Señor nos regaló un auto y todo. Pero ¿a qué voy con esto? Que el Señor está interesado que no te endeudes. Y el mismo Dios que tengo yo tienes tú. Ahora, hay cosas que sí son necesarias y que te vas a tener que endeudar. Amén. Pero te voy a dar un consejo que te va a ayudar. El consejo es, pide consejo. Antes de endeudarte, pide consejo. Mira, si al final aún el que te da el consejo te dio un mal consejo y tú lo seguiste, por lo menos vas a tener la excusa de decir, bueno, Señor, me endeudé, me fue mal, pero al menos pedí consejo. Y no que te vayas solo, hermano, porque te va a ir mal y te lo vas a reclamar toda la vida.
Amén. Entonces, este hombre, por endeudarse, le abrió la puerta al acreedor. Y el acreedor llegó a esclavizar a sus hijos. Hermano, nosotros tenemos que cerrar puertas. ¿Tú has escuchado ese término que dice, toma chocolate y paga lo que debes? Por eso es que a algunos nos gusta el chocolate caliente para, como dice, toma chocolate y paga lo que es, tomarlo despacito para guardar un poquito el dinero antes de pagar, ¿verdad? No, pero sí es bueno, hermano, en la medida de lo posible, uno ir siendo libre de deudas. Amén. Dios lo que quiere es que llegue un punto de tu vida en donde no le debas nada a nadie. Eso es lo que Dios quiere, el plan de Dios para tu vida. Que no tengas una puerta abierta, hermano, en donde alguien te pueda decir, mire, le voy a quitar tal propiedad por la deuda. No, hermano, Dios quiere que estés libre de eso. Así que aprendamos, pidamos al Señor sabiduría para cerrar toda puerta de deudas. Pero ahora eso también aplica a lo espiritual. Hay deudas en lo espiritual. Amén. Entonces, sigamos, veamos otra, pues, otra puerta. Otra actitud, mala actitud de un portero que permite que se abran puertas. Mira esta. Jueces capítulo 11, versículos del 30 al 31. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Entonces, a ver, hermano, esto a ti y a mí a veces se nos hace complicado entenderlo, porque ¿cuántos no quieren ofrecerle a sus hijos al Señor? Eso es algo bueno, pero aquí estaba hablando de consagrar a un hijo, de dedicarlo a Dios. Pero ojo, no le está preguntando al hijo, él está ofreciéndolo. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que este hombre llamado Jefté pensó solo en él, era egoísta. Él dijo: Señor, si me das la victoria, entonces cuando llegue a mi casa, el primero que salga de mi casa, yo te lo entrego a ti, te lo voy a dedicar a ti. Porque él tenía las llaves de las puertas de su casa. Entonces él está comprometiendo a alguien de su casa. Yo no sé si con él vivía algún su cuñado con el que no se llevaba bien y siempre que llegaba salía su cuñado a reclamarle algo. No sé si él vivía en la casa de sus suegros y la que saliera su suegra. No sé qué es lo que pensó él. Pero lo que sí es cierto es que el que tenía las llaves de la casa era Jefté. Y él hace una especie de juramento, hace un voto, pero de manera egoísta. Hermano, uno quisiera que a todos los que somos padres, como que a todos nos calara igual la paternidad, ¿verdad? Porque hay padres ejemplares, hermano. Hay padres que se quitan el pan de la boca para dárselo a los hijos. Pero hay padres que le quitan el pan a los hijos para llevárselo a la boca. Sí, hermano, hay de todo. Va, pero ahorita no hablemos de los papás y los hijos. ¿Acaso no habrá familias en donde los padres hacen todo por los hijos y los hijos son los que solo en ellos piensan? Va, no voy a hablar de ninguno de ustedes, por supuesto, pero voy a hablar de la Biblia. Yo veo en la Biblia a un pródigo, a uno de los hijos que era, si no estoy mal, el hijo menor, el que viene y le pide la herencia a su papá. Hermano, pero es que la herencia realmente es algo que es un deseo del padre por dejar algo. Amén. Pero el abusivo viene y pide la herencia. Y el papá dice: va, eso quiere, está bien. Y dice que repartió la herencia, le dio a los dos hijos la herencia. Y él va y se lo gasta, solo en él pensó, sin saber que un día iba a volver. Y usted cree que el papá iba a decir: ahora anda a ver qué haces. Si hubiera sido el hermano, sí le dice: ya no, aquí ya no tenés lugar,
el papá lo recibe. Si el padre no deja de ser padre. Pero entonces, hermano, a veces hay actitudes egoístas que abren puertas en la casa. Amén. Un ejemplo práctico. Pero aquí le quiero preguntar a las hermanas. Hermanas, bueno, no le voy a preguntar si en su casa hay cucarachas, primero Dios que no. Pero ¿por qué llegan las cucarachas a una casa? Porque les gusta el color de las paredes. ¿Por qué llegan? Porque encuentran qué comer. Y ahí están todos en la casa haciendo el esfuerzo por limpiar, por lavar platos y todo. Pero me imagino yo que siempre hay uno en la casa que es el que come de último. Y dije, hay que lo lave alguien más. Y se va a acostar y ahí le deja comidita a las cucarachas. O sea que por uno solo las cucarachas vinieron y tomaron derechos en esa casa y ahora se posicionaron. Y ahora, ¿quién cree usted que va a tener que pagar la fumigación? ¿El que dejó la comida, sí? No. Los papás tienen que ver cómo le hacen para sacar las cucarachas. El problema es que pueden sacar las cucarachas una vez, 2 veces, 3 veces, porque va a seguir sucediendo siempre y cuando, ay, perdón lo que voy a decir, pues, pero como estamos hablando en esta sintonía, siempre y cuando el egoísta no cambie de forma de pensar. Porque cuando todos nos ponemos en sintonía, decimos, ok, las cucarachas entran aquí porque hay comida que se deja en el lavaplatos, ¿verdad? Porque no se lavan los platos. Ok, entonces vamos a lavar los platos todos. Amén. ¿Está serio lo mira usted? Tan serio está el tema. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que quite el egoísmo de nuestro corazón, que pensemos en todos en la casa. Que si lo que hay son 20 pesos, y dice, Señor, pero somos 20 en esta casa, pues busquemos algo que cueste 20 pesos y lo partimos en 20 pedazos, ¿verdad? Y no decir, bueno, con 20 pesos me compro una sabrita y que miren los demás que hacen. Amén. No al egoísmo, no solo pensar en nosotros. Pero ahora vamos a otro punto. ¿Qué hizo Jefté para que este mal viniera sobre su casa? A ver, hermano, no es que haya sido un mal que el Señor le tomara la palabra, sino que para la hija, pues, que fue la que salió de la casa, no le asentó bien esta decisión. Pero ¿qué fue lo que hizo Jefté? Hizo un voto a la ligera. Y aquí sí va con los padres, hermano. Mire, dice la Biblia que nosotros nos podemos atar con los dichos de nuestra boca. ¿Qué hace usted si su hijo le dice, papi, a mí me gustaría estudiar para, ¿qué le puedo decir? Me gustaría estudiar en la NASA. Usted como padre, ¿qué le diría a su hijo? Sí sabe que es la NASA, ¿verdad? Va. ¿Qué le diría a su hijo? Mucha tele estás viendo ya. Eso, pulgar arriba, ¿verdad? Pero a veces podríamos decir a nuestros hijos, papi, mira, quiero ir a la luna. Mono sí pareces, va. Ya le está bloqueando su sueño. Y hermano, hay mexicanos en la NASA. Yo vi una película, creo que es de la vida real, de un mexicano se fue a la luna, hermano. No sé si ya regresó o anda paseando todavía, pero que fue. Pero dicen que hace una taquería en la luna, por si usted quiere, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros tenemos que evitar esclavizar a nuestros hijos con dichos en nuestra boca. Ay, hijo, deja de soñar, eso es para los ricos. ¿Y por qué nuestro hijo no puede llegar a ser rico, pues? A ver, hermano, o tenemos el concepto que de veras los ricos no van al cielo, porque ese es un título de una novela. Mire, pues es una pregunta. ¿Abraham era rico o era pobre?
¿Job era rico o era pobre? ¿Y por qué Dios se encargó de ponernos ejemplos así? Ahora, yo no estoy diciendo todos los ricos van al cielo, no, porque la Biblia dice que para un rico es muy difícil. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que pueden convertirse en un distractor para que él entre en el reino. Amén. Pero si a veces los que no tenemos, con poquito nos quedamos fuera. Cuando tu hijo te salga con una idea que tal vez tú no entiendes, pídele al Señor que te dé sabiduría para que lo que tú sabes pueda servir para irlo guiando. Ahora, si es una idea que, ¿cómo te lo digo? Pues es una idea bien grandota. ¿Sí? Podrías en algún momento decirle, mi hijo, ¿eso de dónde sacaste esa idea? Papi, es que soñé anoche. ¿Qué comiste anoche, mijo? Un licuado de chorizo con leche. Ahí está el problema. Te indigestaste, porque eso, ¿cómo así? No tiene lógica. Vas a construir una nave aeroespacial aquí en el campo de béisbol de Palenque. No, hombre. No que no sea capaz de construir una nave espacial. No, ya me enredé, ¿verdad? El punto es, nosotros, ¿cómo? Que sea coherente, ¿verdad? No que dice, papi, cuando yo me convierta en Avatar, ala, ya, mucha película estás viendo, hijo, ¿verdad? Bueno, entonces, la primera cosa que vimos que era las deudas. Ok, la segunda, egoísmo, pero también hacer pactos a la ligera sin pensar en las consecuencias. Amén. Sigamos pues. Mira Génesis capítulo 19, versículos del 9 al 10. Mas ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. La historia esta, realmente aquí dice dos hombres, pero eran dos ángeles, ¿verdad? Aquí la historia es cuando Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y entonces llegan estos ángeles a decirle a Lot, ya nos tenemos que ir. Pero los hombres de Sodoma y Gomorra ven a aquellos ángeles y ellos quieren tener algún tipo de contacto con ellos. No es solo un contacto, ¿verdad? Sino que, bueno, es un contacto mero extraño, como tener algún tipo de intimidad con los ángeles. Y entonces el punto es que viene Lot y él ya no, la puerta, ya no puede cerrar la puerta, se la van a echar abajo hasta que los ángeles vienen y la cierran y hacen algo. Si no hubiera sido por los ángeles, los sodomitas, y no sé cómo se dirán los otros, gomorreos, no sé cómo se les dirá, pero porque si son los gomitas, bueno, los de Sodoma y Gomorra se iban a meter a la casa. Pero ayúdame, ¿por qué? ¿Qué puerta abrió Lot para que eso pasara? O sea que el gran problema de Lot fue el amor por lo terrenal. ¿Sabe por qué? Porque cuando Lot andaba con Abraham, Dios bendecía a Abraham y por lo tanto Lot era bendecido. Pero llegó un momento que los pastores de Abraham con los pastores de Lot se empezaron a pelear. Hermano, por cierto, qué duro eso, ¿verdad? Porque los pastores se pelean. Que el Señor nos ayude, hermano. De veras que nos ayude el Señor. Y ahora, si los pastores se pelean, ¿será que las ovejas se pelean? Si en la Biblia aparecen unos que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Jesús, peleándose por quién los pastoreaba, hermano. ¿Qué problema ese?
Hasta que Pablo dice, ¿quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? En otras palabras, no se deberían estar peleando por quién nos pastorea. Solo sean agradecidos y déjense pastorear. Pero ahí los pastores están peleando, y eso hace que Abraham le diga a Lot, mira sobrinito, nos tenemos que separar. Escoge tú a dónde te vas. Hermano, ¿quién era más joven? ¿Lot o Abraham? ¿Quién tenía más fuerzas? ¿Lot o Abraham? Honestamente, si usted ve a un ancianito y a un jovencito, ¿a quién le daría la mejor oportunidad? Al ancianito, porque yo diría, el joven tiene fuerzas. Si un terreno que está suavecita la tierra y ahí está con el pico ahí para empezar a trabajar, y otro terreno que parece esa plancha de cemento ahí, ponemos al joven aquí, porque él tiene fuerzas para destruir eso. Pero ¿qué hizo Lot? O sea, ¿yo puedo elegir a Abraham? Sí. Dice que vio el valle de Sodoma. Dijo, esto sí está fértil. Todo lo demás está estéril, puro desierto. Entonces, tío, ya decidí, me voy para Sodoma. Le gustó lo terrenal. ¿Cómo? Lo fácil. Mano, había estado siendo bendecido por Dios. Tenía todo. Imagínense que tenían tantos pastores que se pelearon entre los pastores de uno y del otro. O sea que no es que Lot estaba viviendo de la riqueza de Abraham, a él también lo bendecía porque él tenía pastores. Prefirió lo terrenal en lugar de la bendición de Dios, y ese fue su acabose. Hermano, lo terrenal va a pasar. Hasta allá afuera le dicen a uno, creo que hasta canciones hay, pero no me las sé. Esas sí no me las sé. Que de esta vida nada nos vamos a llevar. ¿Sí es cierto o no? Hermano, una pregunta. Cuando se muere un millonario y cuando se muere alguien que no tenía nada, aparte de la caja, que una puede ser de oro y la otra de pino, de madera de pino, ¿a dónde van? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Es más, el adinerado tiene más problemas porque los ladrones van a ver incluso cómo saquean la tumba, porque hay gente que les mete cosas ahí. Pero hermano, valoremos más la bendición de Dios, porque por estar valorando lo terrenal podemos estar abriendo puertas para la destrucción de nuestra casa. Que el Señor nos ayude. Te digo un ejemplo de esto. ¿Te acuerdas de, vamos a ver, Elimelec? ¿De quién era esposo Elimelec? ¿Cómo? No, de Noemí. ¿De Ana quién era? Elcana. Entonces Elimelec era esposo de Noemí. ¿Qué decisión tomó él? Salir de Belén, de Betlehem, de la casa del pan, e irse para Moab, porque hubo un hambre en búsqueda de dinero. Yo no digo que la necesidad económica nos hace tomar decisiones, pero tengamos cuidado que estamos valorando más. Miren pues, yo en mis pocos años y en mi poca experiencia he podido notar algo. Miren pues, yo no sé si ustedes ya lo han visto, sobre todo los hermanos que tienen negocio. Pero yo, por ejemplo, le voy a contar un caso así figurativo, pero eso pasa muy seguido. Viene alguien y le están ofreciendo un trabajo aquí en Palenque. Digámosles que le están ofreciendo 5,000 pesos. Pero le ofrecen un trabajo en Tijuana por 10,000. Y dice, me voy a Tijuana. Y no se ponen a pensar que las rentas en Tijuana son más caras que las de aquí. Que allá no va a poder ir donde su mamá a que le dé frijolitos con tortillas si se queda sin comer. Allá va a tener que pagar, comprar estufa, comprar esto, comprar el otro. Hermano, cuando viene a ver esos 10,000 pesos, los 5,000 de diferencia,
no fueron nada. Y encima de eso, se va a tener que venir en avión a visitar a su familia. Porque a veces como que las cantidades nos ciegan. O nos cegan, nos ciegan. Bueno, que pensamos que como se estamos ganando más, nos va a ir mejor. Pero a veces hay que considerar otros aspectos. Mire pues, yo sé que hay mucha gente que se va al norte, a Estados Unidos, y le va bien. ¿Sí? Pero no a todos. Le voy a contar un caso que es trágico, hermano, de un señor guatemalteco. Él se va a Estados Unidos por el sueño americano y su idea es trabajar duro, ahorrar y regresarse a su país. Y entonces trabaja 5 años, después dice todavía no tengo lo suficiente, trabaja otros 5, termina trabajando 20 años. Pero le mandaba poco a su familia solo para que vivieran, porque les decía, lo que pasa es que cada vez que yo mando me cobran en el banco por mandar. Aparte, la tasa de cambio nos castiga. Entonces voy a mandar solo para que vivan, y cuando yo regrese voy a regresar con dinero, vamos a construir casa, construir carro, poner un negocio y todo arreglado. Y la verdad que, o sea, uno dice, pues esto no está tan mal pensado, ¿verdad? Y así lo hizo. Y entonces, a los 20 años dice, bueno, renunció a su trabajo, no sé si tenía 2 o 3 trabajos, no sé, renuncia ya, pues, 20 años después, no sé a qué edad se fue, y se fue a los 20, regresó a los 40 años, ¿verdad? Y aquí ya tenía esposa, tenía hijos que no veía hace 20 años. Regresa o viene en el avión y él trae todo su dinero, lo trae en las maletas. Y usted no sé si sabe, pero hay leyes. Y por ejemplo, una ley es que usted no puede traer más de $10,000. ¿Y sabe qué le hicieron a él? Esa es una historia de la vida real. Cuando le abren las maletas, yo no sé cuánto traía, hermano, pero hay cuentas que traía $500,000 pues, de dólares. Yo creo que traía más, pero bueno, porque todo lo había ahorrado y lo traía en efectivo. Y se lo quitaron. Porque cuando le dijeron a él que justificara sus ingresos, él no podía decir que había estado trabajando allá, porque como siempre estuvo ilegal y no pagó impuestos. Y entonces lo quiero, lavado de dinero. Llevó droga y ahorita lleva el dinero, se lo quitaron. O sea, 20 años tirados a la basura. Duro, hermano. Si a uno una semana que uno se siente improductivo, se enferma y usted dice, ay, una semana perdida. 20 años, hermano. O sea, que no solo se trata de que tú ves un futuro económico, se trata que Dios esté ahí. Que en tus decisiones esté el Señor. Ahí te va a ir bien. Sigamos. Te llevamos 3, ¿verdad? Mira Génesis 34, versículo 26. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Aquí estamos hablando de la casa de este Siquem y de su padre Hamor. Y entonces ahí dice, no está diciendo quiénes, ya después lo vamos a ver, pero los hermanos de Dina entran, sacan a Dina y destruyen a Siquem, a Hamor y a toda su casa. Vemos en el versículo 29. Y se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces quiere decir que la casa de Siquem fue saqueada, a él lo mataron. El papá de Siquem no tenía nada que ver. Se llamaba Hamor, como amor pero con H, ¿verdad? Y hasta a él lo mataron. Tenían siervos, tenían soldados y los mataron también. Pero ¿qué fue lo que abrió la puerta? Ayúdenme a predicar. ¿Qué fue lo que abrió esa puerta a esa casa para que llegara la destrucción?
¿Sí se recuerda lo que Siquem había hecho? Siquem había violado a Dina, hija de Jacob. Entonces, ¿cuál fue la actitud del portero? Que fue lo que abrió la puerta, la deshonra a Dina. ¿Pero por qué la deshonró? Por hacer las cosas en desorden. ¿Por qué no llegar? A mí me gusta esta patoja. Y le hubieran hecho el mismo problema que le hicieron al final. Pero a ver que le encontraron solución, aparentemente. Porque usted sabe que Siquem no era israelita. Y entonces si a él le había gustado Dina, él hubiera llegado con el papá, con Jacob, y le hubiera dicho, me gusta su hija, déjeme casarme con ella. Jacob le hubiera dicho, no puedo dártela porque tú no eres israelita. Y aquel hubiera entrado a leer la ley y hubiera dicho, sí, pero dice ahí que si yo me circuncido, puedo ser parte del pueblo de ustedes. Porque esa fue la opción que le dieron. Cuando los hermanos tramaron el plan para matarlo, pero no le dijeron nada que era para matarlo, le dijeron, la única forma que te podamos dar a nuestra hermana es que tú y tu gente se circunciden para que ya sean como nosotros. Y usted sabe que cuando se circuncidaron, en el día de mayor dolor de toda la casa de Siquem, ahí aprovecharon a aquellos y los mataron. Pero entonces, hermanos, el adelantarse a las cosas, el hacer las cosas en desorden, abre puertas. Amén. Hay cosas que uno no puede, es muy difícil hablar porque son muy delicadas, ¿verdad? Pero vaya pues, digamos que tú quieres ser gerente de una empresa, estudiaste para eso, pero en esa empresa hay un gerente que tiene 20 años de experiencia más que tú. Si tú esperas unos 5 años, probablemente se va a morir solo. No, solo es un ejemplo que estoy poniendo. Y en 5 años ya vas a ser gerente. Pero si vienes tú y dices, no, mejor lo mato. Mejor lo mato y me ponen de gerente. En el desorden está el problema. Amén. Porque aquí los hermanos de Dina vengaron la deshonra que le hizo a Dina a él. Y por eso entraron a su casa, lo mataron. Entonces, hermano, el desorden abre puertas. Amén. Bueno, veamos esta. Ya voy terminando. Me queda tiempo pues, pero Génesis capítulo 9, versículos del 21 al 22. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. ¿De quién estamos hablando? Ok, de Noé. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces, hermano, Noé le termina abriendo la puerta a una situación bien delicada que se dio ahí. Fíjese que algunas versiones de la Biblia no son tan benevolentes como estas, porque estas solo dicen que Cam vio la desnudez de su papá. Pero a ver, hermano, yo sé que eso ya es algo que uno de padre debería evitar, ¿sí? Por eso las puertas tienen algo que se llama seguro, ¿verdad? Para ponerle seguro. Usted se va a cambiar en su habitación, echa seguro para que sus hijos no solo abran, y hay que enseñarles también, ¿verdad? Decirle, hijo, no abra la puerta solo así, toca. Porque o estamos durmiendo o estamos platicando con tu papá o tal vez me estoy cambiando. Pero a ver, hermano, perdone que le ponga este ejemplo, pero ¿cómo se lo digo? Se lo digo así, como lo estoy pensando. Si un hijo entra solo hacia el cuarto, va, pues si usted está sin playera, para suavizarlo, y su hijo lo ve desnudo, ¿usted cree que eso amerita que el papá maldiga al hijo y que le eche a perder tu vida? No. Esa palabra que habla, que dice que él vio la desnudez,
esa palabra habla de algo más. Porque dice que Noé, cuando se dio cuenta lo que su hijo le había hecho, no visto. ¿Sí? Pero bueno, lo dejo ahí en pausa. Solo se lo dejo porque es que a veces solo leemos así superficialmente y parece tan exagerado, ¿verdad? No, es que ahí pasó algo. ¿Ok? Bueno, el punto es, ¿cuál fue la actitud de Noé que abrió la puerta a ese tipo de deshonra? Que se emborrachó. ¿Por qué se emborrachó? Porque plantó una viña, le creció el viñedo, le dio fruto. O sea, ese no era el problema todavía. Porque es que, hermano, si uno planta, a ver, si usted hace 100 tamales en su casa, es para que se los coma todos en la noche, ¿no? No, ¿verdad? Uno hay que tener límites. Uno dice, no, de aquí me puedo comer 8 tal vez. No, no, ¿verdad? Usted pone lo que puede comer. Pero Noé, hermano, dijo, ay, bien coseché unos 3 barriles y se pasó como barril y medio. Digo, yo no sé cuánto le tomó, pero se emborrachó. Entonces, los excesos, la falta de autocontrol, la falta de dominio propio, hizo que la puerta quedara abierta para que sucediera lo que sucedió. Hermano, mire, es que esos temas son bien complicados porque hay unos ejemplos muy buenos que se pueden dar, pero son delicadísimos. Pero usted me va a comprender. Voy a aprovechar que hoy no hay niñitos oyéndome. Bueno, soy el que está allá afuera, pero ese ya es responsabilidad de sus papás, ¿verdad? Pero mire, usted no ha escuchado casos en donde hay un padre a cargo de sus hijos, sobre todo de niñitas, se emborracha y que ya cuando los niños están grandes cuentan que un tío o un primo abusó de ellas cuando su papá estaba bien borracho ahí en la casa. Hermano, eso es triste. Pero, a ver, ¿y por qué no le pedimos al Señor que nos dé autocontrol, pues dominio propio para saber hasta dónde puedo llegar? Amén. Mire, yo hace unos días los muchachos estaban aquí ensayando y estaba lloviendo y entraron 2 muchachos ahí para refugiarse de la lluvia. Y de repente yo ahí me puse a hablar con ellos, ¿verdad? Porque dije, voy a aprovechar, los voy a evangelizar de una vez. Y entonces me dice uno de ellos, miren, me dijo, yo trabajo de lunes a viernes cuando me dan trabajo, pero yo vivo en la calle. Porque yo el viernes me pagan y yo el viernes en la noche ya no tengo nada más. El sábado yo amanezco con las bolsas de fuera, me dice, porque no tengo ni un centavo. Yo no puedo retener el dinero. Yo me lo gasto en alcohol, me dice. Pero tengo ese problema. Pero hermano, ¿cómo pasar de una condición donde uno puede decir, hago esto, no lo hago, allá terminar una condición en donde ya no puedes autoadministrarte tú? Miren pues, yo a veces hacemos bromas de esto, ¿verdad? Pero yo te quiero preguntar algo. Jesús cuando estuvo en la tierra tomó vino. Sí, tomó vino. Entonces pregunto, ¿el vino es malo? Pero ¿por qué una persona, aunque Jesús tomó vino y para él no era malo, por qué una persona debería cuidarse de tomar vino, hermano? ¿Por qué creen ustedes? Porque el vino tiene una peculiaridad, que es una bebida embriagante. Y si la persona no sabe hasta dónde, hermano, corre riesgo de que cuando siente, dice, soy una, me tomé, pero una botella. Y anda ahí que ya no puede ni caminar. Y entonces a veces le preguntan a uno, pastor, una pregunta, ¿me puedo tomar una copa de vino? Y yo lo que les digo es, mire usted, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada. Y les digo, yo no tomo vino en mi casa.
El único vino que yo tomo es el de Santa Cena, el único. Si usted quiere tomar y tiene autocontrol y se puede tomar una copita porque el doctor le dijo que para la digestión y sabe que se va a tomar eso y nada más, ese es asunto suyo. Pero después no vaya a venir a decirme, pastor, ¿qué me pasa? Vea, bien borracho. ¿Ah? Sí, hermano, que usted cree que el que se emborracha dice, vamos a tomar una. Bueno, algunos sí lo dicen, ¿verdad? Y para ponerme hasta donde dejó las chanclas Abelino, ¿verdad? O sea, para hasta atrás. No. Él está pensando, cuando yo quiera me detengo. ¿Qué, hermano? Me detengo porque ya está tirado en el suelo. Ahí se detiene. El autocontrol, la falta de autocontrol abre puertas en la casa. Amén. Sigamos. Todavía me da tiempo. Me faltan 2. Esta la voy a pasar rapidito. Josué capítulo 7, versículos del 20 al 21. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de plata, de peso, los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. A ver, hermanos, ¿sí se recuerdan lo que le pasó a Acán y a su casa? ¿Cómo terminó Acán y su casa? Quemados. Los quemaron, el pueblo de Israel los quema. Pero la pregunta es, ¿qué culpa tenían los niños? Porque los niños, ahí no se mira que los hijos hayan ido, papá, aquí también llevamos la otra esquina del manto, la llevamos aquí. No, eso todo lo hizo el papá. Y dice que el papá fue a esconder las cosas en la casa, abriendo la puerta a eso. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Acán que abrió las puertas a esto? Aparte de lo que dice aquí, porque aquí dice que él codició. Pero, a ver, vamos un poquito más. Hagamos que se esfuerce el ratoncito que está ahí corriendo en la bicicleta allá arriba en el cerebro. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Qué hizo Acán que desencadenó todo esto? Entonces fue desobediente. La desobediencia abre puertas. Él fue desobediente y abrió puertas a la codicia. Porque, hermano, si usted está en la calle y le gustan los autos así bonitos, así, no sé, de esos que son deportivos, si usted mira un Challenger, si usted no mucho le gustan, va a decir, ¿chale qué? ¿Verdad? No va a entender ni qué es eso. Pero alguien que le gustan los autos deportivos pasa al auto y dice, eso no está malo que a usted le guste un auto, pero que venga y encuentre que el dueño lo dejó ahí con la llave puesta y usted lo agarre y se lo lleve, usted ya va a tener problemas porque agarró algo que no era suyo. Y viene Dios, y cuando iban a conquistar Jericó, les dijo: yo les voy a dar la victoria en Jericó, pero no me van a tomar nada de ahí, porque todo lo que hay en Jericó va a ser mío. Así les dijo el Señor. Todo. Usted sabe cómo cayó Jericó. ¿Cuántas vueltas dieron alrededor de Jericó? Sí sabe. Ahora no lo agarro, ¿verdad? 13 vueltas alrededor de Jericó. No 7, 13. 6 los primeros 6 días, y en el día séptimo 7 vueltas, ¿verdad? 7 más 6, 13 vueltas alrededor de Jericó. Y después de la 13ª, así dice, ¿no? ¿Sí? 13ª vuelta, los muros se caen, como Dios diciendo: ok, ahora pueden entrar y maten a esos enemigos. Pues Dios les dio la victoria, pero les había dicho: nada toman de ahí. En las otras ciudades que les voy a entregar, todo lo que tengan esas ciudades se los voy a dar a ustedes, pero lo primero es mío. Qué analogía más linda, ¿verdad? Para otro tipo de administración, ¿verdad? Pero hablemos de que lo que hizo Acán fue
ser desobediente. Hermano, ¿con qué compara la desobediencia la Biblia? ¿Se recuerdan ustedes? No sé si dice como pecado de adivinación en la desobediencia, creo yo, ¿verdad? Ayúdenme ustedes ahí. Pero hermano, la desobediencia es delicada, porque Dios es un Dios que nos enseña obediencia. Dice la Biblia que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Con el pecado de adivinación. Imagínense, si usted encuentra a alguien con una esfera así, con su pañuelo en la cabeza, con los ojos que se le traban ahí, que se le van ahí, se le ponen blanco y se le van para atrás, y que estoy, yo veo en tu futuro. Pregunto, si a usted le dijeran, ¿lo manda al cielo o lo manda al infierno? ¿A dónde lo manda? Al puro infierno, donde están las brasas más calientes, dice usted, ahí que se vaya. ¿Y alguien que no hace caso? ¿A dónde lo manda? Y dice la Biblia, como el pecado de adivinación, así la desobediencia. Para Dios se homologan esos dos pecados. Por eso es lo delicado. Por eso es que acá lo quemaron, hermano. Delicado, ¿verdad? Hermano, tratemos de ser obedientes. Ustedes son bien lindos, bien obedientes, pero con Dios, pues, cuando Dios te diga algo, hazlo. No te pongas como los niñitos, ¿va? Que están como a los, yo miro que de 3 a 5 se ponen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ni por qué pueden decir que pequé, pequé, pequé. Y uno dice, sí, pecaste, ¿verdad? Pero tanta preguntadera. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y a veces nos ponemos así con Dios. ¿Y por qué? Cuando con Dios es, amén, Señor. Si tú eso quieres, lo voy a hacer. Amén. Ya no más. Solo si quieres anotar el texto, esto es cuando Faraón endurece su corazón y el ángel destructor entra a las casas de los egipcios y mata a los primogénitos. ¿Qué abrió entonces la puerta de las casas de los egipcios? La dureza del corazón del faraón. Cuando nosotros somos insensibles a la voz de Dios o insensibles a nuestra familia, eso puede hacer que se abra una puerta de destrucción. Amén. Bueno, entonces ya pudiste ver tú. Pasen, mis hermanos de alabanza. Voy a poner la diapositiva inicial aquí para que te recuerdes de qué estamos hablando. Estamos hablando de los errores de los porteros. No abramos puertas en nuestra casa. ¿Por qué estará pasando esto en mi casa? Analízate. Si como portero no has abierto puertas. Y si te diste cuenta que abriste una puerta, ciérrala. Fíjate, hermano, que te voy a contar algo, ya es como parte de la administración. Nos pasó ahí en la casa que un día me levanté yo como a eso a las 2 de la madrugada, así como ni abrir los ojos quería, y voy viendo que la puerta de la entrada estaba así, separada. O sea, habíamos dejado la puerta abierta. Todos nos fuimos a dormir y habíamos dejado la puerta abierta. O sea que supuestamente se quedó cerrada, pero no le echamos llave. Y como que la dejamos algo destrabada. Y cuando yo me levanté, la verdad que yo pensé, se nos metió alguien. Eso pensé. Pero el ver la puerta abierta me permitió a mí ir y cerrarla. Pero, ¿y si no vemos la puerta abierta? ¿No será que a veces podemos decir, no, yo todas las puertas las tengo cerradas? En lugar de decir eso, ¿por qué no le decimos al Señor, muéstrame si hay alguna puerta abierta en mi casa? Yo la quiero cerrar. Ponte de pie, por favor. Oremos al Señor. Pidámosle misericordia. Pidámosle misericordia. Yo para ti soy tu pastor, pero en mi casa soy esposo y soy padre. Tengo una casa y mi casa también tiene puertas. Yo le quiero pedir al Señor que me permita ver si hay alguna puerta abierta en mi casa para cerrarla. Oremos juntos. Padre, gracias por la casa que nos diste, Señor.
Permítenos, Padre, cerrar toda puerta que en algún momento hayamos abierto para que el enemigo, tomándose de derechos que nosotros mismos le hayamos dado, esté lastimando a los de nuestra casa. Papito lindo, si en algún momento fui desobediente, por favor, ten misericordia. Ayúdame para poder enmendar los errores que pude haber cometido. Si en algún momento puse mi mirada en las cosas terrenales más que en tu bendición, ayúdame para poder cerrar esa puerta. Si en algún momento fui egoísta, pensé solo en mí, por favor, ten misericordia. Ayúdame para que tenga una mentalidad de familia, que pueda pensar en los míos, que pueda pensar en el beneficio de aquellos que viven en mi casa. Señor, como hijos, permítenos, Señor, mientras estemos al abrigo de nuestros padres en casa, permítenos que no haya egoísmo en nuestro corazón, sino que pensemos en nuestros padres, porque ellos piensan en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, papito, toda puerta abierta por causa del desorden, por hacer las cosas a la carrera, por haberme endeudado, Señor, cierra esas puertas y ayúdanos, Padre, para que podamos quitar derechos al enemigo que se siente con la autoridad para hacernos daño. En el nombre poderoso de Jesús, cierra tú la puerta, papito, esa puerta que yo en ignorancia o teniendo el conocimiento abrí y que hoy están afectando a mi vida, a mi casa. Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que esté adentro de mi casa considerándose con derechos de permanecer ahí, Señor, que salga en el nombre de Jesús, que salga. Entra tú a nuestra casa, Señor, y que se dé en nosotros la ley de la sustitución. Entra tú para que todo lo que sea contrario a ti salga de nuestra casa. Bendice a las familias, a los hogares aquí representados, aquellos que nos escuchan a través de la transmisión. Bendícelos, Padre. Por favor, papito mío, haz tu obra, Señor. Quieren
permitirnos escuchar tu palabra. Gracias porque tú envías, Señor, a través de esa palabra, Señor, que enviaste hoy, enviaste consejos, enviaste formas, Señor, de cómo aprender, Padre, lo que es la obediencia, pero también nos dices, Padre, y nos revelas aquello que tal vez no te agrade dentro de nosotros, nos revelas para que nosotros tengamos una actitud de cambiar eso, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que cada día vayas a abrir nuestro entendimiento, Padre, para comprender y entender, Señor, aquello, Señor, que tú nos quieres trasladar en el nombre de Jesús. También te pido que bendigas a mis hermanos que estuvieron aquí